Vamos a comenzar haciendo un breve repaso de por qué existe un formato universal de guión, de dónde viene y por qué es útil, para qué sirve, ¿no? El formato universal de guión es una evolución del formato de libreto teatral, ¿no? Recordemos que el cine es primo hermano de las obras teatrales y de la literatura y de la fotografía. Entonces, el invento del cine a inicios del siglo pasado empieza a adoptar las técnicas y herramientas y la distribución social del trabajo que hereda de las otras artes, ¿no? De las artes tradicionales. Entonces, en el teatro, para poner en escena una obra, pues obviamente se necesitaba una herramienta de trabajo que era el libreto que compartía tanto los técnicos como el director de la puesta en escena como los actores. Entonces, el guión de cine es una evolución, porque el cine ¿en qué consiste? Sino también en una puesta en escena, pues se van incorporando elementos específicos al lenguaje audiovisual dentro de los formatos habituales de libretos teatrales, ¿no? Aquí tenemos en las siguientes diapositivas pues varios ejemplos, ¿no? De cómo se veían esos libretos originales del cine primitivo, ¿no? Empezó teniendo como esta forma que a día de hoy nos resulta un poco extraña, ¿no? Que resulta un poco complicado a veces de diferenciar dónde están las descripciones, dónde están las acotaciones y dónde están los diálogos, y es por ello que va evolucionando la forma de presentar los guiones cinematográficos a un estilo, ¿no? A una manera que resulta más cómodo para cualquier profesional, para cualquier director, cualquier productor o cualquier actor que tiene que trabajar con estos documentos cotidianamente, poder a simple vista identificar dónde está cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo el guión literario se va convirtiendo, se va concibiendo en una nueva herramienta propia del medio audiovisual, en donde se van señalando y se van describiendo aspectos principalmente visuales y sonoros, ¿no? En este ejemplo que ven acá corresponde a una página del guión de la última película de Marilyn Monroe, ¿no? Donde hay anotaciones manuscritas hechas por la actriz. Estos guiones pues comúnmente se escribían en máquinas de escribir y pues, se iban compartiendo, se van pasando como objeto que son, como herramienta de trabajo que son, entre los actores y los técnicos de un rodaje, de una producción cinematográfica. ¿Qué es lo que caracteriza principalmente al formato de guión cinematográfico? Pues, en mi opinión, lo que lo hace más característico es que absolutamente todos los guiones que ustedes encuentren y todos los guiones que ustedes realicen van a ser siempre escritos con una misma tipografía. La tipografía es la Courier o la Courier New y están escritos a 12 puntos, ¿no? El tamaño de la tipografía tiene que ser 12. ¿Y esto por qué? En primer lugar, porque la tipografía Courier, todas sus letras tienen más o menos el mismo tamaño, ocupan el mismo espacio en el papel, y existe una convención universal también en la ciencia o en la teoría del guión que nos dice que una página de guión escrito corresponde a 1 minuto de película en pantalla. Si queremos respetar esa convención, pues necesitamos que más o menos siempre coincida el tamaño de las letras para que la extensión que ocupe la página de guión se acerque lo más posible al minuto de rodaje en pantalla. Y bueno, pues esto lleva siendo así desde principios de los años 50, años 60, ¿no? Cuando se ha ido profesionalizando más la técnica de escritura de guión cinematográfico profesionalmente, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿En qué nos ayuda? ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar,
porque es el filtro que utilizan muchísimos productores o en concursos de guión cinematográfico para poder identificar y descartar quiénes son los guionistas principiantes, ¿no? Los que no conocen las reglas del juego, los que no conocen que existe una manera universalmente reconocida de cómo se tiene que presentar un guión cinematográfico. Si ustedes lo presentan como el ejemplo que ven acá, con los personajes y las acotaciones y los diálogos, todo junto y todo pegado, pues desde luego esto no parece un guión cinematográfico profesional, así que por muy buena que sea la historia, automáticamente va a quedar descartado. En segundo lugar, por lo que comenté anteriormente, que nos facilita la lectura, sabemos perfectamente en qué lugar van los diálogos y podemos inclusive hacer una lectura de guión nada más fijándonos en los diálogos, saltando de bloque en bloque sin ningún riesgo de perder la atención. En tercer lugar, porque ayuda a hacer preproducción. El desglose de guión permite al departamento de producción y de dirección, el asistente de dirección, por ejemplo, fragmentar las páginas en octavos, y a cada uno de esos octavos sabemos que les corresponde tantos minutos o tantas horas de duración en el rodaje, en la grabación y en la filmación. Entonces, para armar la orden de trabajo del día siguiente es importante saber cuántas escenas hay, y de la escena 1 a la escena 2 le vamos a dedicar 2 octavos, 3 octavos, en fin, para calcular el tiempo de trabajo que requiere la grabación de determinadas escenas. Ahora, pasemos a ver los elementos básicos del formato estándar de guión cinematográfico. Pues bueno, el principal es la tipografía, como les decía, tiene que ser Courier o Courier New a un tamaño de 12 puntos, ¿vale? Esto es equivalente también al tipo de letra que se utilizaban en las máquinas de escribir. En segundo lugar, el interlineado. El interlineado va a ser siempre simple, ¿vale? Excepto cuando hay un paso de diálogos a descripción, que dejaremos 2 espacios, ¿no? Y en el paso de una escena a otra también dejaremos 3 espacios. El resto de interlineado siempre va a ser un interlineado simple. Y por último, otro de los elementos básicos es la numeración. Es importantísimo, es imprescindible que cada página del guión esté enumerada. ¿Por qué? Porque muchas veces el guión, como herramienta de trabajo que es, lo vamos a estar en un rodaje manoseando muchísimo, nos lo vamos a estar intercambiando, pasando de un lado a otro. Entonces es muy fácil que en algún momento alguna de las páginas se desprenda, se caiga, se rompa, y tenemos que saber exactamente pues en qué página estábamos o qué página va a continuación y en qué página nos hemos quedado de un día para otro. Así que siempre la numeración de la página, imprescindible, ya sea en el borde superior de la derecha o el borde inferior, o en los dos. Y por otro lado también hay que ir enumerando las escenas, que es algo que veremos a continuación cuando entremos a hablar del encabezado. Ahorita voy a hablar de cada uno de estos 5 elementos, ¿vale? Empezando por el encabezado de las escenas, que no es otra cosa que informar del paso de una escena a otra. Cada vez que cambiamos la escena, lo primero que tenemos que hacer es poner su encabezado, ¿ok? La escena es una unidad de espacio-tiempo. Es algo que describe dónde transcurre una acción en un tiempo determinado. Van a encontrarse que en las lecturas que les compartí en el tema en el tema 3, viene una descripción muy precisa de lo que es una escena, una secuencia, y esos son elementos que corresponden al lenguaje del director cinematográfico, pero si lo desean saber también, existen los planos y las tomas, ¿vale? Pero como guionistas, lo que nos interesa es reconocer qué son las escenas y qué son las secuencias. Otro de las cosas que deben de conocer de los encabezados es que el encabezado siempre va en mayúscula. Siempre se tiene que... Todos los elementos del encabezado se escriben con mayúscula. ¿Cuáles son esos elementos? Pues son 4 elementos, ¿no? El encabezado consta, primero, de un número, segundo, de una indicación respecto al lugar en donde tiene lugar la escena, y tercero, el periodo de tiempo, ¿vale? En la locación se señalan 2 cosas, ahora lo vamos a ver. Primero, el número de escena.
Esto es una relación consecutiva de inicio a fin, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que se termine la película, de cuál es la escena que estamos encabezando. Segundo lugar, se pone la abreviatura de EXT puntito o INT puntito si se trata de que la escena tiene lugar al aire libre en el exterior o si la escena se va a rodar en un interior. Entonces utilizamos estas abreviaturas. Si por algún motivo la escena se va a grabar tanto en exterior como en interior, pues tenemos que juntar las dos formas separadas por una barra diagonal. A continuación se pone el lugar exacto en donde se va a rodar la escena, si es una playa, si es un colegio, si es una escuela, si es una casa, el sitio exacto en donde va a realizarse las acciones de ese momento del guión. Y ya por último, el periodo del día, si es de día, si es de noche. Principalmente se utilizan esos dos, día para el día y noche pues para la noche. Pero cuando se necesita aclarar momentos de tiempos del día más específicos como el amanecer o el atardecer, pues también se puede incluir. Si de una escena a otra no ha cambiado el momento del día, pues se puede especificar como continuo, ¿no? Eso le indica al lector y al equipo de producción que la escena tiene lugar en el mismo momento que la escena anterior o que la escena que va a continuación. Ahora veamos cómo se hace en situaciones particulares, en situaciones especiales. Por ejemplo, una llamada telefónica donde hay dos espacios en un mismo momento de tiempo, pues se construye exactamente igual los dos espacios, pero se separan con lo que ven acá, una barra diagonal. Por un lado tenemos el apartamento de Juliet y por otro lado el aeropuerto de Washington. Y en la descripción podemos poner que estos dos espacios van a ir intercalándose. ¿Ok? Eso pues cuando hay escenas paralelas o llamadas telefónicas, etc. Cuando tenemos varias escenas que van cambiando de época unas de otras, ¿no? A continuación del momento del día se especifica el año en el que transcurre esa escena. Cuando en un guión todo transcurre en un mismo periodo histórico, un mismo periodo de tiempo, pues esto no se acostumbra a hacer porque es innecesario, ¿no? En el guión vamos siempre a buscar la economía de esfuerzo y la economía de información, tratar de solo poner información que sean relevantes, que sean valiosas para la trama. Estas informaciones del año, en este caso particular del curioso caso de Benjamin Button, que seguramente es una película que todos ustedes han visto, pues sí es importante y sí es necesario que tengamos la especificación del tiempo. Y luego, si hay cambios en la imagen, si ustedes como guionistas quieren dar la indicación de que una escena tiene que ser en blanco y negro y la otra a color, pues pueden permitirse especificar esos elementos que en ocasiones también corresponden al director, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de la película de Memento. Y ya por último, pues si es una fantasía, un flashback o un sueño, pues también lo podemos especificar al final del encabezado para dar esas explicaciones que normalmente lo ideal es que queden también claras en la historia, ¿no? En lo que sucede con los personajes. Si está soñando, pues en la escena, en la imagen, tenemos que poner la descripción que el personaje se despierta de un sueño, etc. Pero bueno, en el encabezado, para referirnos a lo que se ve en ese sueño, podemos poner la palabra sueño. Luego, a continuación, hablemos de qué es la descripción. La descripción de una escena es justo lo que viene inmediatamente después del encabezado. También es llamado como la acción, es lo que pasa, lo que ve o lo que oye la cámara. Consiste en redactar en varios párrafos, ¿no? qué se escucha y qué se ve, básicamente. Aquí la caligrafía pues se escribe en minúscula a diferencia del encabezado, excepto
cuando aparece un personaje por primera vez. Cuando aparece un personaje por primera vez, el nombre del personaje se escribe en mayúscula. Si hay un sonido que el espectador tiene que escuchar, también se pone en mayúscula. O si hay un texto escrito en un papel o en un celular o en una pantalla que el espectador tiene que leer, eso en la descripción se puede poner también en mayúscula para que sea fácil de identificar por el equipo de producción y sepa que eso es un elemento que hay que conseguir construir. Luego, el tiempo. La descripción siempre va en presente, siempre se habla del tiempo presente, a diferencia del estilo literario en la novela o en el cuento, que podemos usar cualquier tiempo verbal. En el guión siempre hablaremos en presente. Por ejemplo, Juan se levanta y sale de su cama, se lava los dientes y toma desayuno. Sea como sea, siempre va a ser en tiempo presente. Y tenemos que evitar hacer descripciones que sean redundantes o que sean innecesarias. Por ejemplo, si Juan quiere ir a Oaxaca y lo ponemos a viajar a Oaxaca, en la descripción no vamos a decir Juan se despertó con deseos de ir a la ciudad de Oaxaca y por eso se dispuso a... No, eso es innecesario. Ahí le vamos a poner Juan se levantó de su cama, salió de su casa... Juan se levanta de su cama, sale de su casa y se dirige a la DO para irse a Oaxaca. Entonces, esto tiene que ser en presente, lo más escueto posible y lo más directo posible. Es lo que la cámara ve, lo que la cámara y lo que el espectador escucha, ¿no? Aquí, por ejemplo, les comparto una cita de un guionista llamado Coral Cruz. La primera norma básica que debería aprender un aspirante a guionista es que en un guión la acción debe sustituir al pensamiento en todo momento. Los sentimientos, reflexiones, dudas y dilemas de los personajes tienen que traducirse en acciones que los conviertan en visibles y audibles. Es decir, es imposible que la cámara vea los pensamientos de Juan. Tenemos que hacer acciones que permitan al espectador identificar esos pensamientos. Si esos pensamientos son muy importantes, los podemos poner como voz en off, pero no podemos dar por hecho que porque yo como guionista los puse en la descripción, la cámara los va a ver o el espectador los va a oír. Luego, recomendaciones de escritura de descripciones. Pues debemos redactar siempre de manera corta y simple, estructurando las oraciones con sujeto y predicado. Simplemente, esto no estamos escribiendo para ganar el Nobel de Literatura, sino para que se ruede y para que los actores sepan qué tienen que hacer, y tampoco los actores quieren recibir muchas indicaciones. Los actores quieren también tener la libertad de poder construir ellos sus personajes y sus interpretaciones, y para ello es muy importante que como guionistas pues seamos respetuosos con esa libertad del actor, dándole nada más que las indicaciones básicas, imprescindibles y necesarias, y siempre en tiempo presente. No utilizar aposiciones ni estructuras gramaticales propias de formatos literarios porque desdibujan el hilo conductor de la acción dramática, y si esto sucede y la acción no avanza, el lector debe volver siempre sobre lo mismo una y otra vez para entenderlo. Ahí tenemos un ejercicio frustrado de guión. La acción siempre debe avanzar. Si describimos algo que no hace que la acción y que el drama avance, entonces estamos perdiendo tiempo y probablemente corremos el riesgo de convertir el guión en algo aburrido. El orden importa, por supuesto que el orden importa. En donde ponemos la descripción de lo que pasa puede condicionar luego toda una escena, puede condicionar el diálogo de una escena. Aquí una película española de La Isla Mínima, al principio de esta escena, que hay un interrogatorio de un policía a una niña, inmediatamente después de empezar la conversación se da cuenta de que la niña tiene una herida en la muñeca. Siguen como 2 o 3 páginas de conversaciones y al cabo de un tiempo le pregunta por la herida en la muñeca. Si esto lo ponemos al principio, si está justo después del saludo, vemos esto y está esta descripción, pues ya todo lo demás se resignifica. Todo el diálogo que viene a continuación cobra otro sentido, otro significado. Entonces, en cualquier momento podemos interrumpir el diálogo para añadir elementos de descripción. Los pensamientos son invisibles, algo que ya les dije anteriormente. Aquí un ejemplo de una chica que se está poniendo las zapatillas para volver a casa después del gimnasio
y está pensando en lo nerviosa que está por encontrarse con su novio, pues no hay manera de que la cámara capte eso. Si para ustedes es importante el pensamiento del personaje, pónganlo en voz en off, pero no lo pongan en la descripción, ¿ok? No escribimos lo que está pensando un personaje, es algo que no podemos ver. Hay que ponerlo en su voz, en su diálogo o en las acotaciones, pero nunca en la descripción. Y por otro lado, es súper importante no poner indicaciones técnicas. A los directores les corresponde hacer el guión técnico, especificar si se ve en primer plano o en un plano detalle o con un movimiento de cámara. Eso al guión literario le da absolutamente igual. Con las descripciones muchas veces se puede inferir qué tipo de plano le conviene más a cada elemento de la descripción, pero nosotros nos vamos a abstener como guionistas de ese vicio, ¿no? de esa debilidad. Luego, evita poner párrafos muy largos de descripción. Es mejor ir saltando para que cada párrafo corresponda a lo mejor con un plano de lo que se va a ver, que tener un chorizo interminable de descripciones. Aquí pueden ver un ejemplo, cómo se va brincando de una descripción de una acción a otra, ¿no? Luego, cuando describimos a los personajes, si aparece el personaje por primera vez, se pone el nombre en mayúscula, eso ya lo habíamos mencionado. Hay elementos que no hay que describir cuando son elementos muy comunes, pero si se trata de un rasgo característico muy importante del personaje, entonces sí lo mencionamos, como la nariz de Cyrano de Bergerac, por ejemplo, o la cicatriz en el rostro de Scarface. Y por otra parte, si es importante para la trama, si el estatus económico del personaje, por ejemplo, es importante, pues tenemos que describir algún rasgo que denote eso, ¿no? Cómo se viste o qué carro maneja. Ese tipo de cosas sí pueden ir en la descripción porque permiten al director y a los actores hacerse una idea de cuál es el estatus económico del personaje. Aquí dos ejemplos de la película de Billy Wilder con Faldas y a lo loco, cuando describen a los personajes masculinos casi de manera muy escueta, ¿no? Y cuando describen al personaje de Marilyn Monroe, ¿no? ¿Qué podemos decir de Sugar, excepto que es la chica de los sueños de cualquier varón americano con sangre en las venas que haya leído alguna vez alguna revista para caballeros? ¿Ven la diferencia? Estos dos personajes comunes y corrientes, pues no nos esmeramos en absoluto en describirlo, y el personaje de Marilyn Monroe, como es así de especial para la película y tan exuberante, pues sí le damos un tratamiento un poco especial, ¿no? Para los lugares, pues lo mismo, hay que intentar evitar caer en el riesgo de describir los lugares de una manera poética y novelesca y literaria. Si no aporta nada a la historia, no lo describimos, es decir, si cómo huele una habitación no implica que el personaje se marea por el fuerte olor y se desmaya, entonces no lo describimos. Si el olor no es importante, no lo describimos. Si el viento que entra por la ventana no es importante, no lo describimos. Solo describimos los elementos del lugar que puedan permitir al personaje y a la trama avanzar en el drama o en el suspense, ¿no? Entonces, cuantas menos descripciones de innecesarias de lugares, mejor. Hace que la lectura sea menos cansada y permite también al departamento de dirección de arte pues hacer su trabajo, que es construir la atmósfera de las películas, ¿no? La descripción tiene que servir siempre para comunicar algo. Aquí un ejemplo de Breaking Bad, que lo van a poder leer ustedes con detenimiento cuando descarguen esta diapositiva. Y bueno, dependiendo del estilo del guión que estemos redactando, pues también nos podemos permitir hacer unos guiños, ¿no? En la manera de describir las cosas. No es lo mismo estar escribiendo para un drama histórico que para una comedia, que para una película de terror, ¿no? La manera en la que describimos las cosas y en la manera en la que nos comunicamos, pues ahí sí hay una cierta libertad estilística para el guionista, para el escritor. Bueno, avancemos entonces un poco y hablemos del personaje. El personaje, como ustedes se han podido dar cuenta, se escribe siempre centrado en cualquier guión, va a continuación de las descripciones si es que interviene con algún diálogo. Si no hay diálogos, entonces no se pone la referencia del personaje en el centro de la página. Entonces, si hay diálogo, se pone en mayúscula en el centro, entre descripción y descripción, y
en algunos casos debajo del nombre del personaje que va en mayúscula se pone las acotaciones que veremos después. Cosas que tienen que permanecer constantes. Siempre tiene que permanecer el mismo nombre del personaje. Aunque dentro de la historia se le dé algún mote o se le llame de otra manera, el nombre que usemos al inicio del guión, ese va a continuar todo el tiempo. Esto está pensado para que el actor no se confunda, para que el actor sepa que donde dice fulano, ahí siempre va a decir fulano, y ese es el personaje al que le corresponde a este actor interpretar y decir siempre esos diálogos, ¿no? Con el personaje pues nos vamos a dar cuenta que existen una especie de marcas que van al lado del nombre, que se utilizan para saber cómo dice el diálogo el personaje, si lo dice frente a cámara o fuera de cámara. El más común que podemos encontrarnos es el cont. Esto, les repito, que no se lo tienen por qué saber de memoria porque los programas de guión también se los va a preguntar si quieren o no que se utilice o no se utilice. Lo que significa cont es que entre una frase que está diciendo el personaje y una descripción, si continúa el mismo personaje hablando y está en la misma escena, pues continúa el mismo diálogo, solo que ha habido una interrupción para insertar una descripción. Otras siglas se utilizan para saber que el diálogo que se está diciendo es un diálogo que no sale en escena, que la cámara no lo registra. Por ejemplo, un altavoz, un sistema de comunicación de altoparlante o pues una llamada telefónica que vemos al que llama pero no al que contesta. Todo esto es off screen si es fuera de pantalla o off camera. Y luego la voice over, ¿no? Que se escribe VO, voice over, voz por encima, ¿no? Es una referencia que normalmente se utiliza para los narradores, ¿no? Es un personaje que a lo mejor no aparece en la diégesis, que no es ninguno de los personajes con los que puede el espectador identificarse, pero es una voz que nos va a ir construyendo una historia, que nos va a ir contando la historia. Y luego comúnmente se utiliza off, que es para engloba todo lo anterior, que es para todo aquello que son diálogos que salen en el guión, pero que no los dice ningún personaje directamente. Aquí pues tenemos algunos ejemplos. Luego, respecto al diálogo en escena, es importante pues saber qué indica qué es lo que tiene que decir un actor, ¿no? Son sus palabras, son sus parlamentos que tienen que memorizar y recitar, que decir, que interpretar, ¿no? ¿Cómo se escriben los diálogos? Pues se escriben siempre en minúsculas, alineados, no centrado, nunca centrado, margen izquierdo de esta distancia, 6,8 desde la izquierda, 6,1 desde la derecha de la hoja, y pues van debajo de las acotaciones al personaje y entre encabezados o entre descripciones, ¿no? El diálogo nunca debe de aparecer sin indicar quién es el personaje que lo dice. Tenemos que saber quién habla, o si no habla ningún personaje, por lo menos narrador y entre paréntesis off. Como el diálogo representa patrones lingüísticos de gran variedad de personas, tenemos que escribir el diálogo exactamente igual que como habla el personaje. Si el personaje habla con errores gramaticales, pues en el guión tienen que venir esos errores gramaticales, no escribirlo bien para que luego el actor lo arregle. Y luego, para facilitar la lectura, si el personaje dice algún número, los números no se escriben con caracteres numéricos, sino con palabras. Es decir, si el personaje dice 33, en lugar de poner un 3 y un 3, vamos a poner la palabra 33. Esto para, como les mencionaba anteriormente, para que el formato de guión tenga la misma duración que lo que normalmente tardamos en decir 33, pues tardamos más en leer la palabra 33 que el número 33. Luego, el tipo de escritura. A diferencia de la descripción, que sí que conviene que cada elemento de la descripción vaya en un párrafo independiente, en el diálogo no. En el diálogo, siempre que no haya una interrupción por descripción, en el diálogo, por muy largo que sea el chorizo del diálogo, siempre va en un solo párrafo continuo, ¿ok? Y ya por último, las acotaciones a los diálogos, que son estas indicaciones que vemos entre paréntesis que nos dan información adicional acerca de cómo debe de ser dicho un diálogo o cómo tiene que interpretar el actor en determinado momento. Aquí vemos algunos ejemplos de acotaciones. Se escriben siempre en minúscula con
en cursiva, ¿no? Y entre paréntesis, y van debajo del nombre del personaje y anterior al diálogo. Ejemplos de uso, pues para indicar a quién va dirigido el diálogo, para indicar cómo se dice el diálogo o para indicar una acción relativa al diálogo, ¿ok? O para indicar una acción relativa al diálogo, pero cuidado con sacar las acciones de las descripciones. Es decir, hay cosas que por error nos da por ponerlo en las acotaciones y que corresponden a la descripción. Eso no debería de pasar. Y ya para finalizar, la transición de escena a escena es algo que se suele usar también para dar indicaciones como guionista de cómo debería de acabar una escena, si bien con fundidos o con encadenados o con corte directo. Esas son las principales transiciones que existen, ¿no? Normalmente cuando es de corte directo no se suele poner, porque casi siempre sabemos que si hay un brinco de una escena a otra, a fuerza tiene que haber un corte. Pero si queremos que sea una transición especial como un fundido que da la sensación de paso del tiempo, entonces ahí sí ponemos fade in o fade out, ¿no? Fundido a negro o fundido a blanco. O si queremos que sea una transición de disolvencia, ¿no? Que hace como que una acción se combine con otra, pues podemos poner aquí alineado a la derecha la disolvencia a, dissolve to. Esto también lo van a poder encontrar en su programa de escritura de guión. Entonces, bueno, ya con esta explicación ustedes van a poder seguir descargándose guiones y aprendiendo de cómo lo han hecho los demás, pero reconociendo ya qué es lo que va en cada cosa. Y nos vemos en el siguiente tema. Muchísimas gracias y hasta la próxima.